Muy bien, vamos a hablar acerca del participio en hebreo, del hebreo. Esta es la sesión 12.1 y vamos a dialogar acerca de cómo es el participio del hebreo. Primero vamos a analizar dos expresiones en español que tienen que ver con el participio. La primera en el español es yo voy caminando a mi casa. ¿Por qué analizamos siempre el español primero? Para entender cómo funciona el participio en español, al menos la idea general, y de esa manera ir al hebreo para saber cómo funciona en el hebreo. A veces no sabemos cómo funciona en el español y por eso tenemos problemas. Entonces, vamos a ver aquí. Esta primera oración. Yo voy caminando a mi casa. Aquí tenemos el participio. Ando con la terminación ando, ¿no? Yo voy caminando, este es el verbo. Este, tenemos el verbo auxiliar. Tenemos el verbo auxiliar aquí. Verbo auxiliar. Y tenemos este verbo aquí. Voy caminando. Entonces tenemos esta construcción. Y el verbo participio termina en ando, endo, cuando está presente, porque el participio en español puede terminar, puede estar en presente y puede estar en pasado. En pasado termina en ado, oído, ¿no? Caminado podría decir. Caminado. Entonces es participio también, pero está en pasado. En este caso, en presente es caminando, ando, ¿no? Voy caminando. Muy bien, entonces en esta expresión yo voy caminando a mi casa, tenemos el verbo participio. Entonces aquí esto funciona como verbo en esta oración, ¿no? Yo voy caminando a mi casa. Ahora, ¿cuál sería la función del participio? Aquí tenemos otro participio en la siguiente oración. Esta es la oración 1. En la oración 2 tenemos otro participio. En este caso está en pasado. Lo caminado nos enseña muchas lecciones. La terminación ado, ¿no? Es participio. Pero ¿qué función tiene el participio dentro de esta oración? ¿Es un verbo o es un sustantivo? A ver, participemos. ¿Qué función cumple el participio en esta oración? ¿Qué dicen? Verbo o sustantivo. ¿Cuál de estas dos opciones? ¿Alguna idea? Quizá no me están copiando la clase, a ver. De repente tienen problemas. Ok, entonces, sí, tenemos, gracias por participar. Estaba leyendo sus comentarios aquí. Dice sustantivo adjetivado. Sí, eso es lo que es un verbo adjetivado, ¿no? Porque es un verbo, lo caminado, ¿no? Lo caminado, pero está en participio. Entonces funciona como, tiene otra función. No tiene la función de verbo, como aquí, sino como la de un sustantivo, ¿no? Adjetivado. Esa es la sustantivo adjetivado. Muy bien. Lo caminado nos enseña muchas lecciones, ¿no? Muy bien. Entonces, el verbo de esta oración es el verbo enseña. En realidad, este es el núcleo de la oración, ¿no? El núcleo verbal de la oración, ¿no? Pero aquí, en esta parte, todo esto tiene caminado como el sujeto. Este es el sujeto de esta oración. Entonces, como ustedes ven, el participio, y parecido al infinitivo, también puede tener una función sustantiva. Puede tener una función sustantiva. Y también puede tener una función verbal. Tanto como participio como infinitivo en ambos casos pueden tener esas dos funciones, ¿no? Ahora, yo podría decir, en este caso, voy caminando, está en presente.
Este está en presente. Pero si yo digo, yo iré caminando, el participio depende del verbo auxiliar, en este caso voy, ¿no? Pero si yo coloco iré en lugar de voy, entonces la forma como se entiende ese participio ya no es en presente, sino en futuro, ¿no? Pero todo depende de este verbo auxiliar, ¿no? ¿Qué verbo auxiliar yo utilizo? En este caso voy, presente, iré, futuro, ¿no? Entonces, en este caso necesita, necesita de un verbo auxiliar para poder determinar el tiempo en el español. Muy bien, eso vemos en cómo funciona en el español. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que está claro, no está muy complicado. Eh, Simplemente es muy parecido al caso del infinitivo, ¿no? Claro que las terminaciones son diferentes, pero las funciones son parecidas. Puede cumplir la función de verbo, puede cumplir la función de sustantivo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se dice, cómo se escribe el participio. Ahora esta es la parte un poco de más, de mayor detalle, pero no es nada complicado. Vamos a ver cómo resumir todo este asunto de una manera más práctica, ¿no? Hemos visto en el hebreo hemos visto el perfecto y hemos analizado el perfecto, cómo se hace el imperfecto. El imperfecto se añade gt, al inicio, ya sabemos que es imperfecto. El imperativo, le quitamos el gtt en el imperativo, solamente ocurre en la segunda persona. El infinitivo constructo también es prácticamente como el imperativo, como ustedes ven aquí. En el caso del infinitivo absoluto hay unas pequeñas variantes, pero es bastante semejante. Eh, Luego, ahora vamos a entrar en este tema de los participios. Ahora, en este tema de los participios, es importante que siendo que funcionan como sustantivos, los participios, entonces un sustantivo puede ser masculino, un sustantivo puede ser femenino, ¿no es cierto? Entonces podemos tener participios masculinos singulares, participios femeninos singulares, podemos tener incluso plural y plurales también, masculino plural, femenino plural, todo eso lo podemos tener como participio, ¿no? Y podemos tener participios activos y podemos tener participios pasivos. Por ejemplo, ¿cuál sería un participio activo? Sería gobernando, ¿no? Sería participio activo. Y con eso yo puedo decir, él está gobernando. Pero en pasivo sería gobernado. Él fue gobernado. Entonces, ahí se parece a la terminación, a lo que hemos visto, ado, ido en español. Tenemos eso para el participio pasivo. ¿Ok? Un momento, por favor. Un segundito. Ok, entonces estábamos diciendo que tenemos dos tipos de participios, ¿no? Participios activos, participios pasivos. En el caso de los participios activos es como una acción que se está realizando. En el participio pasivo como algo que es una acción que se está recibiendo, ¿no? Gobernado, eh, comido, eh, etcétera, ¿no? Entonces la terminación ado ido es bastante pertinente para traducir participios pasivos. Muy bien. Ahora, eh, es importante que nosotros podamos ver aquí las diferencias. Ahora vamos a ver las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro?
¿Ok? Vamos a ver aquí. No puedo agrandar la pantalla acá, no sé cómo. A ver, ya, aquí quizá. Entonces, ¿cómo se escribe? Miren, en el caso de los cales, como ustedes ven aquí, la voz cal, ¿no? En el caso de los cales, tenemos lo siguiente. Tenemos que en los participios activos, ustedes ven la consonante aquí, perdón, la vocal que está ahí, está es la Holem y la Seré, ¿no? Holem y Seré son las vocales, el sonido de OE, mejor dicho. No es Seré necesariamente, sino el sonido de OE, en el caso del cal. O sea, el sonido de los participios en la voz cal es el sonido de OE. Ese es el sonido, OE. Para los participios en cal. Mira aquí, moshel, moshella, moshelet. Entonces tenemos que el sonido de OE para lo que es cal. OE, moshel, moshella, moshelet. OE. Eso es diferente de lo que era el imperfecto, porque si se acuerdan ustedes en el imperfecto, era al revés, era G meshol, no era OE, sino era EO. Es al revés, ¿no? EO. Entonces en el imperfecto era Jim Shol. EO es el Sheba y luego el O. Jim Shol. Aunque este no se pronuncia, pero igual ahí tenemos el Sheba. En el caso de los participios es al revés. Es lo inverso. Primero comienza con el sonido de O y luego termina con el sonido de Moshel. Entonces, así es, se invierte. Eso, esa inversión no la van a encontrar ustedes en ningún otro caso. Lo van a encontrar aquí en el caso de los cales participios. ¿Ok? Entonces, una forma fácil de identificarlo es porque tenemos las vocales OE para la voz de cal. Para la voz de cal. ¿Ok? Ahora, para los cales participios activos, para los activos, ¿ok? Para los que están haciendo algo, gobernando, ¿no? Sería así. Ahora, para el caso de los participios pasivos, es algo, una forma como yo utilizo más fácil de identificarlo, es por el shurek, que a, va a siguiendo la tercera consonante. Ustedes ven aquí ese shurek, entonces podemos identificarlo por esto. Mashul, Meshula, ese shurek, en la voz de cal, ¿no? Porque el jifil si fuera el jifil no es shurek, sino es shireyot, o en este caso si es shurek, ya podemos darnos cuenta de que es un participio. Hay otra cosa más que también es importante resaltar. Es que si tú ves un verbo hebreo que tiene la terminación de un sustantivo, ¿cuáles son las terminaciones de un sustantivo? Aj, para femeninos, la tau, ot, para femenino plurales, ¿no? Cuando es ot, en este caso no es plural porque le falta la Hollenwau, pero hay dos formas de escribir en el femenino singular. Pero si tiene terminaciones de sustantivo, entonces también es un participio. ¿Cuáles son las terminaciones de sustantivo? Nuevamente, si se acuerdan, son la terminación aj, la terminación ot, esos son los femeninos, ¿no? Femeninos singulares aj, femenino plurales ot, ¿no es cierto? Y masculino plural es im.
son las terminaciones del, del sustantivo. Siendo que el participio funciona como sustantivo, puede llevar cualquiera de estas terminaciones. Ag, ot, im. Y funciona como eh, funciona como verbo participio cuando con esto, perdón, este verbo participio funciona como sustantivo al llevar cualquiera de estas terminaciones, ¿no? Im, ag, ot. ¿Ok? Puede llevar cualquiera de estas terminaciones. Si lleva cualquiera de estas terminaciones, entonces te estás dando cuenta que esto es un verbo participio, porque solo los participios, únicamente los participios, pueden llevar las terminaciones de sustantivo. Estas terminaciones. Im, ag y ot. ¿Ok? Si tienes las terminaciones im, ag y ot, estás frente a un participio. Solo los sustantivos participios pueden llevar terminaciones de sustantivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Alguna pregunta? Muy bien, parece que está quedando claro como el agua. Entonces, vamos a la siguiente voz. Entonces, está claro que el cal, la voz de cal, tiene este sonido de OE, en el caso del activo, y en el caso del pasivo, un kibuz, perdón, un shurek, después de la consonante media. Muy bien. Ahora vamos a ver en el caso de la voz nifal. En el caso de la voz nifal, tenemos lo siguiente. En el caso de la voz nifal, tenemos que tiene la ni al inicio, esta ni, y la vocal, ¿no? Aquí siguiente es cames. Nifal, ¿no? Nifal. Se parece al perfecto, ¿no? ¿Cuál sería una diferencia? A ver, ¿quién agarra la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia para que no sea perfecto? Porque se parece mucho al perfecto esto de aquí. ¿Cuál sería una diferencia? ¿Alguna idea? Miren, ese es el participio pasivo del nifal. El participio pasivo del nifal tiene la ni al inicio y luego la cames. ¿Alguna idea? Ok, parece que está claro como el agua. Entonces, eh, el cames aquí, este cames que está debajo de la segunda consonante, ¿no? El cames debajo de la segunda consonante es diferente del pataj. Si esto fuera un nifal normal, un nifal perfecto, perdón, si este fuera un nifal perfecto, en vez de cames tendría pataj. Esa sería la diferencia. Pero en este caso tiene cames. Así que ahí podemos darnos cuenta que es un participio. Aquí tiene nuevamente el ni y la terminación tau. Entonces, habíamos dicho que los participios son los únicos que pueden llevar terminaciones del sustantivo. Ag, ot, ¿no? En este caso está llevando la terminación del sustantivo femenino, ¿no? Femenino. Um, entonces ahí nos damos cuenta que este es un participio nifal. Por dos cosas. Por el ni que viene al inicio y porque tiene una terminación de sustantivo. Entonces ahí nos damos cuenta. Estas son las dos voces más difíciles de reconocer. El cal y el nifal. Son las más difíciles de reconocer. Hay ciertos detallitos que hay que memorizar, ¿no? El OE del Moshela y el Mashul con la Shurek, en el caso del cal. Y el nun, el nifal, en el caso del nifal, la nun,
que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso del resto de las voces, es muy sencillo. Quiero mostrarles aquí. En el caso del resto de las voces, todo el resto de las voces hay un truco que es muy fácil para mí emplearlo, porque solo el cal y el nifal me resultan complicados a veces identificarlos. Pero el resto es muy sencillo. ¿Cómo? Todos ellos, por ejemplo en este caso del piel, todos ellos tienen la mem al inicio. Entonces, aquí voy a... Miren, aquí está la mem. Todos ellos tienen la mem al inicio. Si tiene la mem, entonces es participio. Sin lugar a dudas. O sea, si tiene la men, ya es participio de hecho, sí o sí. No queda dudas. ¿Ves la men? Este es participio. No lo dudes. No lo dudes dos veces. Tiene la men al inicio, es participio. Ninguna otra voz, ningún otro tiempo tiene la men. Y la ventaja, me alegra a mí, que esta men aparece en la voz piel, pual, hitpael y hifil y hofal. O sea, gracias Señor de que esta men es la que nos salva. Si ustedes ven que tiene la men, aquí ven otra vez la men. Ahí está la men. Si tiene la men al inicio, en el caso del hitpael, la men es seguida por la tau. Sería mit, ¿no? Así como en el caso del imperfecto era jit. En el caso del participio es mit. Entonces la men nos ayuda a identificar el participio. ¿Ok? Nosotros tenemos aquí lo mismo en el hifil. Ahí tenemos la mem. La men nos ayuda a identificar cada participio. Entonces, la men es la que nos salva y nos ayuda a identificar cuando tenemos un participio. La men. Entonces, para resumir aquí la figura, desde la voz desde la voz piel hasta la voz hofal, todas las voces, solo necesitamos ver la mem al inicio y ya nos damos cuenta que es un participio. Las únicas voces un poquito más delicadas de identificar era el cal y el nifal. Así que si no tiene men, pudiera ser cal o nifal. Tienes dos opciones. Así es. Pero para el cal ya hemos visto de sus dos cositas, ¿no? Que tiene, que es las vocales o e y las vocales y la shure que va después de la shin. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos. Muy bien. ¿Qué más? A ver, entonces ahora viene el asunto. ¿Cómo identificamos? Ok, pastor, usted me dice que todas las voces, desde el piel hasta el hofal, todas llevan men. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo identificó si es piel, hipael, hifil o hofal? Bueno, buenas noticias. Las vocales nos ayudan. Las vocales las vocales son las que lo delatan. Por ejemplo, en el caso del piel y el pual, vamos a poner aquí está el piel y el pual. En el caso del piel tenemos AE y con Dagesh. ¿Se acuerdan ustedes? Estas son las mismas vocales que utilizábamos en el caso del imperfecto. AE. AE. Así que AE para el piel. Para el pual, UA. Pual. UA. Pual. Es lo mismo, ¿ve? Ya eso ya hemos visto en el caso del imperfecto, parecido al perfecto en algunas veces también. Así que no hay problema. Piel y pual es fácil. Tiene dagesh al medio y tiene las vocales A, E, U, A. Pie, pual. Así que no hay problema. En el caso del hitpael, tiene la tau. Mit, después de la mem, tiene esta tau. Así que gracias a esa tau podemos darnos cuenta de que estamos frente a un
Hitpael. Fácil también. No está difícil. Basta que tengamos la tau, el único que tiene tau. En el caso del Hifil, tiene la Hireyot. Ajá. Tiene la Hireyot. Aquí está la Hireyot. Tiene la Hireyot. Entonces, al tener la Hireyot, es Hifil. Ninguno otro tiene la Hireyot. ¿Ok? En el caso del Hofal, bueno, en el caso del Hofal, ahí es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ser un poco por descarte. Porque aquí no tiene, tiene la Kames al inicio, como de Hofal, ¿no? Hofal, quizás es lo que te puede ayudar, la Kames al inicio. Pero después es un poquito difícil, no tiene otra señal muy distintiva. Entonces lo que te va a guiar es la Kames al inicio. Porque el Hifil tiene un pataj. Pero el Kames al inicio es lo que te va a guiar. Muy bien. Entonces, eso sería, en resumen, las características más básicas del participio. Ok, ahora sí. Puede hacer su pregunta. ¿Qué pregunta tiene? Escucho. Hola. Escucho. La verdad es que yo estaba preguntando a mitad, pero no entendí mucho porque me perdí en una parte, más que todo en el pasivo. La verdad es que le entendí poco, pastor, porque quería preguntar, porque se asemeja mucho con el perfecto y a veces crea confusión también. Ya. Entonces, quizá vuelvo a repetir un poquito el tema del cal. ¿Cómo es el cal participio? Habíamos dicho que el participio puede tener dos formas. Puede tener la voz activa y puede tener la voz pasiva, ¿no es cierto? Entonces, antes de que te memorices las formas, cómo se escribe, es importante que entiendas de que existe dos formas de participio, el activo y el pasivo. ¿Ok? Entonces, activo es cuando tú dices marchando, algo que se está haciendo, caminando, oyendo, eso es activo. Pasivo es como algo que recibe una acción, ¿no? Oído, caminado. Para eso utilizamos las terminaciones ado, ido en el español, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de participio, el activo y el pasivo. Y el activo ocurre en las siguientes voces, no ocurre en todas las voces. Ocurre en el cal, en el piel, en el hitpael y en el hifil. Y si nosotros sabemos las voces, nos damos cuenta que todas estas voces son activas, ¿no es cierto? La voz cal es activa, la piel es activa, hitpael es activa y hifil es activa. Entonces, oh, wow, entonces hay una forma de memorizarlo más sencilla, porque todas las voces activas tienen participios activos. ¿Ok? Ahora, los pasivos son cal, nifal, pual y hofal. Oh, entonces puedo memorizarme también fácilmente los participios pasivos porque son las voces pasivas. Todas las voces pasivas son participios pasivos. Entonces ahí ya me libré de saber si es activo o pasivo con tan solo saber qué voz es. Si es la voz piel, será activo. Si es la voz pual, será pasivo. ¿Ok? El único que tiene ambas voces, tanto activa como pasiva, es el cal. Es el único que puede ser tanto activo o pasivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de ver cómo se escribe. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Pastor, pero ¿por qué entonces mejor no se utiliza el infinitivo constructo, los que ya dimos antes? ¿Cuál sería la diferencia en el uso? Ya, quizá ahí vamos a ver los ejemplos, los ejemplos
en las oraciones. Quizá ahí se va a aclarar un poco. Pero es un poquito diferente en el sentido de que lo mismo ocurre en el español, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos el caminar, pero también podemos decir lo caminado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre decir el caminar del hombre es infinito, por decir? Y podríamos decir lo caminado del hombre es infinito. Tiene diferentes sentidos, ¿no? Utilizamos el mismo verbo en participio en infinitivo, pero tiene diferentes connotaciones. La diferencia es muy sutil. Pastor, Sí, no, que le quería comentar que, bueno, en la gramática, no sé, pero he escuchado que se le dice que es como un presente perfecto, o sea, una acción que ya comenzó, pero que ciertamente puede continuar. Cuando usted dice, por ejemplo, lo caminado del hombre, tal vez el hombre está caminando todavía, pero usted no lo ha contado. Entonces, ahí se utiliza, creo yo, el participio, y por eso yo creo que hay que ver las oraciones, porque es en la oración donde se entiende más claro el uso de este verbo participio, porque si a ciencia cierta, o es como el imperativo, o el infinitivo, que se entiende por sí solo. sí, Pero sí gracias. es algo que se ayuda en la oración. Sí, muchas gracias. Efectivamente, es en las oraciones donde vamos a ver un poquito más la, la, cómo es que se entiende el participio. Pero básicamente hay muchas funciones que pareciera ser que se repite, pero existe una cierta diferencia bastante sutil. Y en las oraciones vamos a ver un poquito. Discúlpame que no pueda responder completamente hasta que no veamos las oraciones. Ahí en las oraciones va a ser más fácil de entenderlo. Otra pregunta. Pastor, entonces, ¿cómo se traduce el participio en cal pasivo y activo? Ok, entonces en el caso del participio activo, lo más fácil de traducir o lo más frecuente como se traduce es con la terminación ando o endo, ¿no? En español, ¿no? Ando, endo, caminando o corriendo, ¿no? Ando, endo. Y en el caso del pasivo, con la terminación ado, ido en español, ¿no? Entonces, esa es la... Listo, pastor. Sí, esa sería la forma. Ya. Buena, buena. Esa es la diferencia. Sí. Ahora, ¿cómo? A ver, buena pregunta. Y ahora, pastor, el plural. Ya. En el plural, ahí es donde vamos a tener que ver también las oraciones porque, por ejemplo, podemos utilizar el plural también en español. Por ejemplo, gobernado. Gobernado está en singular. Gobernados. Gobernados está en qué? Plural, ¿no es cierto? Entonces, también en español podemos utilizar el participio en singular y también lo podemos utilizar en plural. Gobernado y gobernados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces podemos utilizar ambas cosas en el español. Lo mismo que en hebreo. Podemos hacer lo mismo en hebreo. Así es. Muy bien. Entonces, ahora, ya sabemos cuáles son los participios activos. Los activos. ¿Cuáles son los activos? A ver, de memoria, eso ya no necesitamos ni siquiera estudiar la tabla. Eso va a ser más fácil que... Ni siquiera hay que ver la tabla para eso. ¿Cuáles son los activos? Bien, fíjate, al bien el muy mal, Ajá. al el Ya imagínate, hermano, este es una transmisión de una tabla que ni siquiera hay que mirarla, ¿no? Este, fácil de memorizar. Solamente las voces activas, punto. Todas las voces activas son participios activos, pueden ser participios activos. Y los pasivos, ¿cuáles serían? Fal, pual. Pual, y te falta uno.
Hofal, claro, Hofal, Hofal. Todo, to, Hofal, todas las voces pasivas pueden ser participios pasivos. El único que tiene ambas voces, el único, es el Cal. Cal es un muchacho que no se ha decidido, ¿no? No se ha decidido por qué carrera estudiar. Está decidiendo entre ingeniería y música. Ok, entonces, Cal tiene dos opciones. Puede ser pasivo activo o puede ser participio pasivo. ¿Ok? Ambas opciones. Pero ahora viene el asunto. ¿Cómo los identificamos? Ahora sí viene cómo se escribe el participio. ¿Cómo se escribe? En el caso, las dos más difíciles de ver son cal y nifal. Voy a dejarlos esto para un ratito. Ya había explicado, pero voy a... Primero, cómo se escribe desde el piel hasta el hofal. Desde el piel hasta el hofal hay un plagio enorme aquí para identificarlos. Y es porque desde el piel hasta el hofal llevan una mem al inicio. Antes del verbo. Antes del verbo ellos llevan una mem. Si ven que tiene una mem, este es participio. Miren, ¿ve? Todos estos tienen mem. Tiene mem, es participio. Ninguno otro tiene men al inicio. ¿Ok? Entonces, si tiene mem, es participio. Ya, con eso ya se solucionó el caso de cómo reconocer el participio desde el piel hasta el hofal. Tiene mem. Así que escribe en tu resumen ahí, subraya la men. La men es la que te va a salvar. La men es la voz, hermanos. Voten por la mem. ¿Ok? Voten por la mem. La men. La men es la que nos dice que este es un participio. La mem. Muy bien. Ahora, solamente el cal y el nifal son un poco especiales. Estos muchachos creen que pues vienen de la high society, ¿no? Muchachos de Miraflores, ¿no? Entonces, ellos, estos dos, cal y nifal, tienen características especiales. Voy a explicar aquí, no te preocupes. A ver, vamos a mover mi pantallita lentamente. Ahí está. En el caso del cal, tiene, mira cómo se escribe. Moshel, moshela, moshelet en los activos. ¿Qué cosa ves que se repite? Moshel, moshela, moshelet. ¿Qué se repite? Moshel, moshela, moshelet. ¿Qué sonido se repite? O, oe. 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 Esto es lo que se repite. OE. El sonido de OE. Para el cal. Estamos viendo solamente el cal, ¿eh? Cal. OE. OE. Y en el caso del pasivo, aquí tenemos el shurek. Este shurek. El shurek. Después de la segunda consonante. Shurek. Es el único que va a llevar una shurek. Ningún otro caso, verbo va a llevar una shurek. Este es el único que va a llevar una shurek. Así que tiene una shurek, es cal pasivo. Entonces ya tenemos la diferencia entre el cal activo y el cal pasivo. El cal activo, OE, y el pasivo, una shurek. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes ven un participio, tienen que decirme si es femenino, si es masculino, si es singular o si es plural. Tienen que decirme porque los participios son como sustantivos. Pueden tener género y pueden tener número. Y la forma como los identificamos su número, es por la terminación. Si no tiene terminación, es masculino. Tal como lo mismo que pasa con los sustantivos masculinos. Eso lo vieron en Hebreo 1. Los sustantivos masculinos pueden tener 3 terminaciones. Si no tiene terminación, es masculino. Si tiene, mayormente, ¿no? La tendencia.
si tiene la terminación aj, es femenino. Si tiene la terminación ot es femenino plural. Aquí no tengo un ejemplo con ot. Si tiene la terminación im, es masculino plural. Las mismas terminaciones que hay en el sustantivo pueden ocurrir en el participio para saber cuál es su número. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí, antes de ir al NIFAL. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que está claro. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos ahora al NIFAL. En el caso del NIFAL, tiene la NUM, la NI, al inicio. Tiene la NI al inicio. Ahí está. Tiene la NI. NI. Y NIFAL. Y luego tiene un CAMES. En el caso del... aquí tiene un CAMES, ¿no? Ahí, este de aquí es importante identificarlo porque se parece bastante al perfecto. Pero la forma como lo identificamos es porque tiene un CAMES. ¿Ok? Ahí sabemos que no es un perfecto. El perfecto tendría que tener un pataj. Nifal tendría que tener un pataj. ¿Ok? Y eso sería todo. Y eso sería todo con la tabla del participio. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a traducir ahora. En la traducción, en la práctica se hace el maestro. Vamos a ver. Participación. A ver, ¿cómo traducimos esto? ¿Cómo traducimos esto? Abran su micrófono, participen. Ki. Porque yo Jehová, ¿ok? Ok. Esto viene de la raíz ahab, que es amar. ¿Ok? Esto viene de la raíz amar. Y mishpat es justicia. Mishpat es justicia. Entonces ahora... ¿Qué ama la justicia? Porque yo Jehová, ¿qué cosa? Amo la justicia, podría ser. Amo la justicia. Ok. Primero, qué voz de participio es esta? ¿Qué voz? Cal. ¿Cómo lo identificaron, hermanos? ¿Cómo identificaron el misterio? Oe, pastor. Oe, qué fácil, ¿no? Oe. Qué fácil está esto, ¿ah? Está más sencillo que jugar un partido de fútbol. Ok. Entonces, OE es ese sonido de OE me ha hecho identificar que esto es un cal. Esto es un cal. Ok. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué número? ¿Es masculino, femenino, singular, plural? ¿Qué cosa es esto? Masculino singular, pastor. Claro, cuando no tiene ninguna terminación, no tiene nada al final, acá no hay nada, ni terminación, ninguna otra cosa, esto es masculino singular. Ok, ahora viene con la traducción. Y aquí, cuando voy a hablar de la traducción, voy a responder la pregunta del compañero pastor. Pero ¿qué diferencia entre el infinitivo y el participio? Aquí se responde tu pregunta. Porque yo, Jehová, soy amante. Soy amante. No solamente amo, en el sentido de que yo amo, sino que estoy amando, soy amante de la justicia. ¿No sería amado, pastor? Amado. Para que sea, Pero, para que sea ado, o sea, para que sea pasivo, tendría que tener el shurek. ¿Te acuerdas? El shurek, Pastor, sí. ¿qué- pastor, y eso sería similar a lo que usted una vez nos explicó cuando la
palabra de Dios se mostraba algún profeta, usted dijo que y aconteció la palabra de Jehová, ¿sería similar a lo que usted nos está enseñando ahorita también? No, porque en ese caso, en el caso de la palabra de Jehová que vino, ¿no? Que normalmente se dice que vino la palabra de Jehová, se utiliza el verbo hayá y ese verbo hayá vaihi se utiliza como imperfecto. Ahí estábamos hablando del imperfecto y aconteció la palabra de Jehová, ¿no? En este caso no estamos hablando del imperfecto, sino estamos hablando del participio. El participio tiene la connotación de una acción que se está llevando a cabo, que se está haciendo, por eso decimos caminando, ¿no? Mayormente tiene esa connotación, pero también puede ser en el sentido pasivo, por eso decíamos, ¿no? Caminado, lo que se ha caminado, lo que se ha estudiado, ¿no? Entonces, en el caso del activo, aquí amando, yo Jehová soy amante, esa es la idea, yo Jehová amando justicia, claro, literalmente yo Jehová amando justicia, esa es la traducción literal de esta oración, ¿no? Porque yo Jehová amando justicia. Pero ¿cómo lo expreso en el español? En el español voy a necesitar un verbo auxiliar para expresar esa idea, ¿no? Porque yo Jehová amando justicia, no se entiende en el español, entonces tengo que agregarle, porque yo Jehová estoy amando justicia, no, porque yo Jehová soy amante de la justicia, puede ser, ahí ya tengo que cambiar un poco incluso el verbo, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Ahí ya funciona como adjetivo, entonces, pastor. Claro, Soy amante. soy amante, entonces ahí exactamente, ¿no? Aquí ya este verbo ya cumple una función un poquito diferente, no, tiene una función un tanto adjetival, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, esa es la cosa que a veces no podía ocurrir con el infinitivo, ¿no? Con el infinitivo tú no podrías tener una función adjetival. ¿Cómo pudieras hacer? No, es un poco difícil. Entonces, el participio nos permite utilizar verbos con funciones un poco adjetivales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta antes que pase a la siguiente oración? Esta fue una oración sencilla como para calentar los motores. ¿Está bueno? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Si no haga su reclamo para devolver el dinero. Si no, devolvemos el dinero a esta clase, hermanos. No se entendió. Ok. Pastor, Sí. eh, De bromita nomás, ¿no? Por si acaso. Estoy un poquito confundido porque en en el infinitivo también se traducen ando y yendo. Sí, también, es cierto, es cierto. A veces traducimos el infinitivo al español como ando, endo en algunos casos. Es cierto eso. No siempre, no siempre, pero en algunos casos sí. Entonces ahí es donde la diferencia entre ambos es bastante sutil, ¿no? No siempre. Pero ahí es donde uno tiene que ver caso por caso. Quizá cuando analizamos más oraciones, ahí se va a ver más claramente qué es lo que mejor conviene. Sí. ¿Cómo evitar, pastor, una confusión al momento ¿De de traducir? traducir? Bueno, ahí es donde tenemos que ver un poquito la sintaxis. Ahí en el siguiente capítulo, a partir de la próxima semana, vamos a empezar a ver un poquito más sintaxis. Y cuando veamos la sintaxis, ahí vamos a analizar algunos elementos dentro de la oración que nos van a ayudar a determinar justamente eh, cuál es la mejor forma de traducir ciertos verbos, etcétera. Entonces, ahorita estamos viendo la parte morfológica, cómo se escribe, pero cuando empecemos a ver la sintaxis, ahí vas a ver un poquito más claramente la diferencia. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente oración. ¿Ok? La siguiente oración. A ver, aquí les voy a dar algunos. El primero no necesito decirles nada. Zafar, este verbo zafar, este es de la raíz zafar, que significa contar, ¿ok?
esto es contar, ¿ok? O enumerar, ¿ok? Kevod es gloria. Gloria. Ok, a ver, ¿cuál es la traducción de esto? Pastor, ¿es para Dios o para particular? Ah, mira, hay una diferencia entre la preposición y Dios. La preposición él, a hacia tiene segol, pero Dios tiene seré. No confundir. ¿Ok? Este caso es Dios. Así nos cuenta la gloria de Dios, sería la traducción, pastor. Ok, entonces aquí tenemos Hashamain, ¿no? Este es el artículo. A ver. Tenemos Hashamain, tenemos el artículo Ha, los cielos, que de paso recordado en nuestras lecciones de Hebreo 1, Ajim, ¿qué tipo de sustantivo es este? Singular, plural, ¿qué cosa es esto? Plural, plural. No, no es plural, no es plural. Singular. No, no es singular tampoco. ¿Cuál? ¿Alguien lo dijo? Dual. Dual, ¿Igual? dual. ¿Va ahí? Ahí, sí, este es dual. ¿Por qué dual? El dual se utiliza para aquellas cosas que vienen en pares, ¿no? Por ejemplo, ojos, ajin, eso viene en par, ¿no? Todo lo que viene en par es con dual, ¿no? Ajin son dos ojos. Regalajin, ¿no? Piernas, ¿no? Eh, manos, yadajim. Sí, entonces todo lo que viene en pares es dual. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Shamayim eh, es en plural? ¿Por qué es en dual? Oh, y ahí viene la explicación de algunos que dicen, ¿no? Bueno, pues es que hablamos de, no solamente hay un cielo, sino hay dos cielos. Interesante, ¿no? No sé si esa es la idea, si hay dos cielos. Uno es el cielo que vemos y otro es el cielo donde Dios habita, dicen algunos, ¿no? Muy bien, pero eso es una teoría realmente, no tengo bases para probar esa teoría, ¿ok? Quizá el apóstol Pablo nos ayude cuando él habla de los otros cielos, ¿no? Quizá puede ser, no lo sé. Pero ahí tenemos un La dual. Biblia da a entender eso, pastor. ¿Cómo? De alguna manera la Biblia da a entender eso. Sí, 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 sí. Pero este es algo debatible. Debatible. Por eso digo, no podría yo en esta clase confirmar 100% esa teoría. Pero lo cierto es que esto es Shamayim, es cielos. Y está en dual. ¿Ok? Muy bien. Lo otro. Ahora, ¿quién me dice qué voz es esta? ¿Cuál es la voz? ¿Piel? Ah, exacto, bien, te llevaste el premio de la Lotería Mayor. 1 millón de puntos en el torneo del jueves, donde van a ganar los tiburones. Ok, el IE, ese es, ¿no? El sonido de piel, ¿no? A puede ser, no, a veces el piel es AE, en algunas veces hemos visto eso, y otras veces hemos visto IE, ¿no? Así que el piel tiene estas dos um, vocalizaciones, ¿no? En este caso es AE. ¿Qué lo delata que es un participio? ¿Quién me le dice? Hay dos cosas que delatan que esto es un participio. Dos cosas. Amén, hermanos. Amén. Amén es la que me delata que esto es un participio. Amén. Y ahora, ¿cuál es la otra cosa que me delata que esto es un participio? ¿Cuál sería el otro elemento que me delata que esto es un participio?
Hay dos. No, no es la... no es la Jirek, no es la Sheba. ¿Cuál es el otro elemento que me indica que este es un participio? Vamos, muchachos, vamos, ustedes pueden. Está plural, pastor. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Solo los participios, únicamente los participios pueden tener terminaciones del sustantivo, plurales, y femenina, ¿no? Im, ¿cuáles son esas terminaciones? Las terminaciones son muy sencillas, ¿no? Im, para el plural masculino, ese es el plural masculino, ¿no? Para el plural femenino, ot, ¿no? Es la terminación del plural femenino. Y para el femenino, solamente femenino, aj, ¿no? Entonces, ahí está. Son tres terminaciones que el sustantivo tiene para determinar su género y número, ¿no? Aj, ot, im. Mayormente, normalmente, algunos casos son medio complicados, pero normalmente es así, ¿no? Entonces, en este caso tiene una terminación im, solo el participio tiene terminaciones sustantivas, solo el participio. Entonces aquí tenemos dos cosas que lo delatan, la mem y la im. Muy bien, gracias. Entonces ya sabemos que es un participio. ¿Qué número? ¿Qué número de participio? ¿Qué número y género? Plural, pastor. Plural, femenino o masculino. 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 Plural masculino. Entonces es un participio piel plural masculino. Eso es todo lo que es este verbo de aquí. Entonces, aquí entonces tenemos ya está listo. Ahora, Kebot es gloria, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la traducción de todo esto? A ver, ¿quién se anima? Darme toda la traducción de toda la oración completa. Los cielos están contando. Los cielos. Los cielos están contando la gloria de Dios. Los cielos están contando la gloria de Dios, ¿no? Ahí estoy valiéndome, cuando dices están contando, me estoy valiendo de un verbo en español que no está en el hebreo aquí, es están, ¿no? Pero en el hebreo simplemente es mesaperín, ¿no? Solamente es contando, los cielos contando la gloria. O sea, quiere decir que los cielos están contando. Cuentan. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, la traducción en la Reina Valera lo pone como cuentan, ¿no? Cuentan. Así lo coloca la Reina Valera. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, pastor, una consulta. ¿No podría ser también anuncian? No, anuncian no, porque no coincide con el el significado del verbo zafar, ¿no? Zafar semánticamente significa enumerar, semánticamente significa contar una historia, hasta podría ser contar una historia, pero no puede ser anunciar, ¿no? No tiene nada que ver con no está en su espectrum de significados, zafar. Entonces semánticamente no coincide, pero sí puede ser enumerar, ¿no? Los cielos enumeran la gloria de Dios. Podría ser en ese sentido, quizá, ¿no? En ese sentido sí, podría encajar. Enumerar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí.
yo podría traducirlo, los cielos han contado la gloria de Dios. Muy bien. Ahora ahí viene la pregunta. Para que sea pasado, normalmente tenemos que traducirlo en presente, normalmente. Para añadirle un significado presente o pasado o futuro, necesito indicaciones en el contexto que me indiquen que necesito hacerlo de esa manera. En este caso, podría ser un verbo imperfecto que hay acá o la historia que se refiere al contexto de la historia. Pero en este caso no sería un poco forzado decir lo que los cielos han contado. Normalmente debiéramos traducirlo como presente progresivo o en la idea de algo que se está llevando a cabo, normalmente. También si traducimos han contado, creo que el mensaje variaría del mensaje que quiere dar, porque Claro que está varía, diciendo que eso ya fue pasado y ya no es presente. claro, Pastor, sí. ese es el detalle. No sería Yo una considero traducción que no es lo correcta. mismo decir han contado que contaron. Porque cuando yo digo los cielos contaron, me estoy refiriendo al pasado y que ciertamente ya no lo hacen ahora. Pero cuando yo digo lo han contado, los cielos han contado, me estoy refiriendo que en un pasado, desde la creación, ha empezado a declarar la gloria de Dios y que aún sigue. Porque eso es un aspecto gramatical, el presente, presente perfecto se llama eso. Entonces, por eso le hago la pregunta. Sí, sí, estoy entendiendo la inquietud. Sí, tienes, parcialmente creo que tienes razón, en el sentido de que efectivamente es algo que comenzó a hacerse, pero se extiende hasta el momento presente. El asunto está de que ya no se sigue, ya no mira al futuro, o sea, es como que la idea queda hasta aquí, ¿no? Han contado, hasta este momento han contado, pero no es algo que se está, que no da vislumbre de algo que se sigue en progreso hacia el futuro. En cambio, la idea del participio general, es decir, normalmente el participio es algo que está en progreso, ¿no? En el hebreo, normalmente debiéramos traducirlo como algo que está en progreso, que no tiene un punto de inicio necesariamente, y que es algo que continuamente todavía se sigue siendo con miradas hacia el futuro. Entonces, quizá en tu traducción, si tú colocas han contado, nos da la idea de que se hizo en la creación hasta este momento y en este momento se sigue llevando a cabo, pero como que ya no veo más hacia el futuro, ¿no? Quizá ahí estaría un poquito la... porque no creo que han contado debería utilizarse. Muy bien. Otra pregunta. Muy bien. Vamos a ir... Pero me alegra que me están haciendo este tipo de preguntas porque ustedes están llegando al nivel de discutir traducciones. Eso es lo que se quiere con el hebreo, que ustedes sean capaces de discutir traducciones, que agarren su Biblia, y digan, no, este traducción de la Reina Valera le faltó esto, hermanos, le faltó aquí, hay un detalle que le faltó. A ese punto, para eso se lleva Hebreo 2. Ese es el punto. Así que estoy Pastor, con... Sí, por ejemplo, bueno, no sé si esa frase es un versículo, ¿cierto? De la sí, Biblia. sí, sí. Salmo Que uno 19.1. pueda ver tal vez esa misma palabra en otro versículo, a ver cómo se utiliza y cómo la traduce. Claro, exactamente. Lo que estás sugiriendo es parte de un proceso que se conoce como exégesis, que es la comparación, incluye la comparación de otros textos de la Biblia para ver cuál es el uso, cómo se usa esta palabra en otros textos, en otros contextos. Sí, exactamente. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente oración. A ver qué hora estamos. Nos da un tiempo para una más. Para una más y luego terminamos la clase. Ok. A ver, ¿qué palabras aquí no conocen ustedes? Creo que todas conocen. Olam es eterno, ¿ya?
A ver. Olam es eterno. Y Shafat significa gobernar, juzgar. Juzgar. Shafat. Estoy dando el... Ok, ¿cuál sería la traducción? Vamos, trabajemos en la traducción. Pastor, a ver, ¿puede intentar? Sí, dale. A ver, yo a tu casa hasta siempre porque estás, porque juzgando estás, o estás juzgando. Ok, porque juzgando, sí, estás bastante bien. Dijiste repite la primera parte otra vez. El objeto directo lo traducí como a, Ya, está bien. ¿Qué más sigue? yo a tu casa, Dijiste a tu casa o a su casa. a su casa, está bien. ¿A su casa? Sí, a su casa. Ya, ok. Es a su casa. Esa es la a su casa, ¿no? Porque yo a su casa hasta siempre porque juzgando. Ok, un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil traducir esto. Como ustedes ven, a veces la traducción, realmente traducir es un trabajo de interpretación, ¿no? Hay que pensar eh, varias veces eh, cómo traducir. A veces no se expresa, las expresiones no son tan claras, pero es necesario pensarlas, a ver qué se quiere, a qué se refiere. ¿Ok? Primero, ¿qué participio es este? ¿Qué voz? Ok, ¿cómo supieron que es cal? Ok, entonces es un cal. ¿Es un participio cal pasivo o activo? Activo, es un cal activo. Es un cal activo. Perfecto. Entonces, si es activo, tiene la idea de algo que se está haciendo porque juzgando, ¿no? Oh, ok, entonces, yo a su casa, hasta ad olam, hasta siempre, o para siempre, en español podría encajar la expresión para siempre, ¿no? Porque yo a su casa para siempre, porque yo a su casa para siempre, y aquí viene ki, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora ocurre algo con la expresión ki. La expresión ki puede explicarse, puede traducirse por qué, pero también se puede traducir como qué. Puede traducirse como qué. En algunos casos como por qué, en algunos casos como la conjunción qué. En ambos casos es una conjunción, ¿no? Tanto como por qué como qué. Entonces, porque yo a su casa para siempre, hasta siempre, que juzga, que está juzgando. Quizá nos falta aquí el resto de la oración. Quizá a mí me faltó completar qué cosa viene después, porque aquí parece que viene algo después para completar el sentido, ¿no? De la oración. Para entender mejor qué quiere decir. Se dan cuenta cómo a veces el contexto definitivamente el contexto es muy importante para entender a qué se refiere. En este caso estamos como esto es un poco una oración un poco mutilada en realidad, ¿no? Yo a su casa para siempre que juzgando. Eso es una oración, pastor. ¿Cómo? Esa es una oración compuesta.
Sí, porque tenemos la conjunción, ¿no? ¿Por qué? Está compuesta. Yo a su casa para siempre. Ah, no, bueno, para hacer una oración compuesta necesitamos tener dos oraciones. Aquí no tenemos dos oraciones, solo tenemos una. Aquí, esta sería la primera parte. Yo a su casa para siempre. Pero le falta un verbo acá, ¿no? Porque yo a su casa para siempre. Que juzgando. ¿Por qué juzgando? Y le falta aquí, le falta algo aquí para entenderla completamente. No está completa. Entonces, en este caso, en esta oración, necesitamos tener un poco más el contexto para referir a qué se está refiriendo, ¿no? Eh, Está incompleto. No puedo traducirlo al 100% hasta que no vea el contexto. Entonces, el contexto también es muy importante para poder traducir. Por ejemplo, en este caso está incompleto. No puedo traducir exactamente tengo que es un cal, sé que es un cal, sé que es un cal masculino singular, pero no tengo el contexto necesario para saber cómo traducirlo. Si debo traducirlo como activo, presente, tal vez como algo futuro, exactamente. Cuando tengo esta expresión para siempre, pareciera que me indicara que es algo que se va a hacer en el futuro, pero no tengo todos los elementos de juicio, así que está un poco incompleta la oración. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. La próxima semana, el día jueves, vamos a tener nuestro torneo, así que esperamos que todos ustedes participen y estén listos para el torneo. Que Dios los bendiga, queridos alumnos, abundantemente. Quería saber, Pastor pastor, Michel, esta clase, entonces no hay un contexto al respecto. Para esta última no, necesitamos un poco más el contexto para poder explicar. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando, cuando la pregunta que me hizo alguien, ¿no? Pastor, ¿cómo se debe traducir? ¿Como presente, como futuro? Bueno, ahí en este caso no tengo el contexto. No puedo decir, necesito ver el contexto, lo que viene después, para saber tener todos los elementos de juicio, para poder traducir bien esto. Sí. pastor, le preguntaba si quizás había una clasecita por YouTube en lo que hemos estudiado ahora. Esta que estoy grabando ahorita lo voy a subir. Ah, ya. Sí, sí. Muy bien, jóvenes. Que Dios me los bendiga abundantemente. Bendiciones.